Bueno, pues para terminar el tema de interacciones medicamentosas, necesitamos establecer, pues, cuáles son las bases o los lineamientos o los fundamentos de estas reacciones que podemos también clasificar como reacciones adversas cuando estamos usando este tipo de fármacos. Entonces vamos como siempre a iniciar con la definición. Las interacciones medicamentosas, bueno, pues hablando desde el punto de vista farmacológico, ¿verdad? Son la modificación del efecto terapéutico de un fármaco cuando se administra simultánea o sucesivamente otro fármaco. Es decir, el efecto que nosotros buscábamos terapéutico se va a ver modificado o se va a ver alterado porque se adiciona otra sustancia. Esa otra sustancia puede ser un fármaco, puede ser una hierba medicinal, puede ser un alimento o incluso un agente ambiental. Entonces, para que nosotros podamos establecer que efectivamente estamos ante una interacción medicamentosa, necesitamos que el paciente genere una serie de manifestaciones clínicas. Algunas pueden ser positivas, otras pueden ser negativas, pero que van a precisamente poner de manifiesto que la respuesta de uno de los fármacos o de ambos se ha modificado. Entonces, esto es muy importante porque les puedo decir que se ha descrito en la literatura médica que entre el 3 y el 20% de los pacientes que toman 2 o más fármacos sufren este tipo de interacción. Y les puedo también dar como dato estadístico que el 10% de los ingresos hospitalarios por reacciones adversas se deben precisamente a interacciones medicamentosas, a interacciones farmacológicas. Entonces, existe un perfil del paciente de riesgo para la aparición de estas interacciones, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo hace un momento, que el riesgo aumenta con el número de medicamentos que se administran. Ya les he hablado en otras clases y en otros contextos acerca de que algunos pacientes tienen la necesidad de recibir varios fármacos para una misma patología y que son pacientes que tienen 2, 3 o más patologías que requieren tratamiento. Entonces, eso empieza a incrementar las posibilidades de que el paciente pues genere una interacción medicamentosa de tipo negativo, ¿no? Ya hablamos del paciente adulto mayor, diabético, hipertenso, cardiópata, nefrópata, obeso, que aparte tiene trastornos respiratorios, que tanto medicamento le da gastritis. Entonces ya les platiqué del paciente con polifarmacia que llega a recibir hasta 15 fármacos diferentes para el control de sus enfermedades y pues imagínense, a cada fármaco que se agrega, pues es una posibilidad más de que no reaccione bien con el resto de los fármacos. Ahora, también ya hemos hablado en otros contextos del factor de la edad en la aparición de interacciones medicamentosas. Los extremos de la vida, ya quedamos también que son los grupos etarios donde más frecuentemente vamos a ver este tipo de problemas. ¿Por qué? En el rango pediátrico, porque los niños no tienen suficientemente maduros los sistemas detoxificadores de fármacos, es decir, todavía no producen una cantidad adecuada o suficiente de citocromos P450, entonces los niños que reciben varios fármacos al mismo tiempo ni siquiera los pueden desdoblar, no los pueden biotransformar adecuadamente, entonces eso puede empezar a generar un problema. Y pues en los adultos mayores ya hablamos de la polifarmacia, pero también tenemos que hablar de la insuficiencia renal y de la insuficiencia hepática, es decir, que los principales sistemas depuradores del cuerpo ya no funcionan adecuadamente, ya no pueden hacer un trabajo óptimo, entonces las dosis de medicamento aparentan ser muy altas, pero no es porque sean altas, sino porque una dosis estandarizada no es procesada adecuadamente por el paciente, entonces se le quedan los metabolitos activos circulando en sangre en concentraciones altas más tiempo, pero es porque no los pueden depurar, es decir, no los pueden excretar. Entonces, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Para la interacción de medicamentos. Ahora, también tenemos fármacos que de por sí sabemos que tienen características que los hacen más susceptibles a generar interacciones medicamentosas. Por ejemplo, los que tienen una sola vía metabólica, una ruta única de aclaramiento, los que tienen disponibilidad en muchos tejidos o los que tienen ventana terapéutica estrecha. Entonces, hay fármacos que por sus propias características físico-químicas tienen más tendencia a desarrollar este tipo de efecto adverso o de complicación. Ahora, tenemos también distintos tipos de interacciones medicamentosas, no todas son negativas.
Tenemos que la posibilidad de clasificarlas básicamente en dos grandes grupos. Tenemos al grupo de las positivas, que en general se llaman sinergias y tienen una utilidad terapéutica. Ahorita les voy a hablar con un poquito más de precisión sobre ellas. Y tenemos también a las negativas. De las negativas tenemos dos tipos. Tenemos las que causan un fracaso terapéutico total en uno de los fármacos o en ambos, que se llaman antagonismos, y las que se clasifican ya propiamente como efecto adverso, que se llaman reacciones tóxicas. Ahora, hablando ya de las sinergias, podemos decir que la sinergia es la interacción positiva, es decir, es la potenciación o la capacidad de hacer más eficiente el efecto terapéutico de uno o de ambos fármacos. Un ejemplo muy común o muy frecuente de la sinergia es, por ejemplo, la creación de la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina per se, es decir, por sí sola, es un buen antibiótico. En odontología ustedes los odontólogos tienden a usarlo mucho, malamente porque ya no todos los microorganismos son susceptibles a él, pero bueno, a los odontólogos les gusta mucho recetar amoxi, pero la amoxi sola tiene un espectro de efecto bastante limitado. En cambio, cuando se le añade clavulanato, cuando se le añade la sal ácido clavulánico, esto aumenta el espectro del antibiótico, entonces lo vuelve más potente y más efectivo contra los microorganismos que estamos tratando de eliminar. Entonces, este es un ejemplo de sinergia. Sinergia lo deben de entender como potenciación, es decir, como hacer más intenso o más eficiente el efecto farmacológico cuando se adiciona un segundo fármaco, ¿no? Y esto ya está estudiado, ya se ha demostrado con algunos fármacos y es una interacción medicamentosa de utilidad clínica que se busca de hecho en algunos tipos de tratamientos. Ahora, el otro caso, el de las reacciones adversas o de los efectos negativos, tenemos, por ejemplo, el antagonismo. El antagonismo no nada más como lo hemos estudiado terapéuticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando les expliqué el caso de los antihistamínicos, que utilizan los receptores de histamina, por supuesto, para evitar que la histamina vaya y haga de las suyas. Eso es un antagonismo terapéutico. Aquí no, aquí estamos hablando de un antagonismo competitivo en el cual un fármaco bloquea la acción del otro. También sucede por receptores, pero resulta que el paciente, vamos a suponer, está tomando una terapéutica, bueno, un tratamiento para una enfermedad base, y si ustedes añaden un fármaco que compite por el mismo receptor, pues ahora sí que es el que gane, ¿no? Y dependiendo el horario de la posología, a lo mejor el fármaco que ustedes están indicando para unos cuantos días va a bloquear el efecto del fármaco base y entonces le disminuye su efectividad. Un ejemplo muy visible de esto y que llega a pasar en consulta odontológica es el de algunos antibióticos que ustedes van a prescribir por 7, pues sí, por 3, la citromicina se emplea por 3 días, por 3, por 7, por 10, por 15 días, para alguna infección o para alguna profilaxis odontológica del orden de la antibioticoterapia, y que si es una paciente femenina en edad fértil que está recibiendo anticoncepción, pues le tienen que avisar que por esos días ocupe otro método, de preferencia de barrera, para no exponerse, porque sabemos que algunos antibióticos van a reducir la efectividad de los anticonceptivos. Si no, pues ustedes van a bautizar al niño, ¿no? Y van a cooperar para el parto, porque pues va a ser parte de lo que no le avisan a la paciente y pues ella puede perder efectividad en su anticonceptivo, quedar embarazada, y pues no es porque ella no haya tomado su tratamiento, sino porque otro fármaco indicado por ustedes le hizo perder efectividad. Ahora, ya hablando de las interacciones medicamentosas como efectos adversos, pues les decía ahorita que sí son bastante frecuentes clínicamente hablando, y pues bueno, se deben específicamente, pregunta de examen, a la situación de interacción química entre los metabolitos de dos distintos fármacos o más, que van a ocasionar que se sintetice un compuesto diferente, y ese compuesto diferente va a tener propiedades tóxicas. Es decir, anda circulando en sangre los títulos de cierto fármaco y se encuentra con el metabolito proveniente de otro fármaco, químicamente interactúan entre ellos, se forma o se genera una nueva molécula que ya no es ahora sí que ni uno ni otro, sino que es una combinación, y esa combinación puede ser tóxica para el cuerpo, puede constituirse en un veneno.
Estos efectos adversos que resultan de la interacción química entre los metabolitos de los fármacos, ya les había comentado, suelen ser más visibles y más frecuentes en los sujetos de los extremos de la vida, paciente geriátrico y pediátrico, y quienes toman varios fármacos a la vez, ¿sale? Entonces, ya hablando en específico de algunos ejemplos de interacciones medicamentosas que necesitamos revisar o tener en cuenta en el ejercicio de la práctica odontológica, lo primero que quiero hablarles es sobre el efecto antabús. El efecto antabús también se llama efecto disulfiram, porque el primer fármaco con el que se identificó fue precisamente disulfiram. ¿Qué es lo que sucede aquí? El efecto antabús es eso que te dicen tus abuelitas, si estás tomando medicina no bebas alcohol, absolutamente cierto. El efecto antabús es aquel que se presenta como la interacción medicamentosa negativa cuando se combinan ciertos fármacos con alcohol. Entonces, ustedes muy felizmente se van a festejar un cumpleaños, se echan ahí unos tragos, unos alcoholes, y resulta que estaban tomando fármacos y al día siguiente amanecen con la peor cruda de su vida, un dolor de cabeza espantoso, muy deshidratados, náusea, vómito, visión borrosa, caída en la tensión arterial. Bueno, esto que les estoy hablando es precisamente el cuadro clínico del efecto antabús. Resulta que es la acumulación de formol, es decir, acetaldehído, en la sangre. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque precisamente hay algunos fármacos que bloquean la acción de un complejo enzimático que se llama aldehído deshidrogenasa, y esta enzima es precisamente la que ustedes necesitan para metabolizar el alcohol. El alcohol es un tóxico, el alcohol es un veneno. El cuerpo responde a él pues tratando de sacarlo, ¿verdad? Todos ustedes saben, bueno, no, ustedes son niños buenos y tranquilos, pero han oído de aquellos que van y se embrutecen mucho en alcohol, que cuando beben demasiado pues no paran de ir a orinar. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo está tratando de deshacerse de ese tóxico. Entonces, en este caso, la enzima que permite deshacerse del tóxico no está funcionando. Entonces, el cuerpo no sabe qué hacer con esas cantidades de alcohol y tratando de hacerlo menos tóxico, lo único que logra es hacerlo más tóxico, porque quien debe hacer el trabajo pues está noqueado, está bloqueado. Entonces, en lugar de mandarlo al riñón a que se libere, se queda en sangre, pero convertido en acetaldehído, en formol. Entonces, ese es sumamente tóxico. No sé si han visto, pues, de personas que por ahí corre el rumor, ¿no? De que se quedaron ciegas porque bebieron alcohol. Bueno, sí, es cierto. El formol puede quemar las estructuras oculares que son sumamente delicadas y pues dejar a la persona invidente de por vida. En otros tipos de efectos, pues lo que les decía, la peor cruda de su vida. ¿Por qué? Porque literalmente se estaban cocinando por dentro, se estaban fijando por dentro. El formol en sangre pues deshidrata y lastima muchísimo los órganos, es sumamente tóxico. Entonces, desde náusea, vómito, diarrea, vómito muy grave, por supuesto, deshidratación severa, alteraciones visuales, auditivas, una cefalea espantosa, puede incluso la persona llegar a convulsionar o incluso morir por el efecto antabús. Entonces, hay varios fármacos, aparte del disulfiram, que generan este efecto. Malísima idea el metronidazol con alcohol. El metronidazol es un fármaco antimicrobiano, un antibiótico de amplio espectro, que yo sí llego a usar mucho con pacientes de consulta normal, rutinaria, y que ustedes también van a llegar a usar porque es el fármaco por excelencia para gram negativos y para anaerobios. Entonces, el metronidazol, que es el famosísimo Flagyl o Flagenase, es un fármaco genial. Te ayuda mucho en problemas, por ejemplo, de abscesos y cosas así, cuando tu sospecha es de gram negativos. Ahora, el problema es que ese sí, de verdad, yo sí le digo a los pacientes, cuando voy a dar metronidazol, les aviso y les anoto en la receta, no consumir absolutamente nada de alcohol. Y les digo siempre en broma, pero pues en serio también a los pacientes, bueno, ni cerezas al licor, ni chocolatitos rellenos de licor de naranja, nada. No pueden tomar nada de alcohol porque eso sí causa efecto antabús importante. Entonces, en odontología, la interacción medicamentosa que causa efecto antabús es la del metronidazol con alcohol, ¿no? Esa es de las más importantes. Luego, les estaba hablando ahorita de cómo disminuye la acción de los anticonceptivos cuando se combinan con antibióticos. Esto sucede por antagonismo competitivo.
Entonces, uno de los dos fármacos va a llegar primero al receptor y va a bloquear la acción del otro. En cualquiera de los dos casos es malo, porque si gana tu antibiótico, qué bueno, vas a controlar o vas a evitar la infección en el paciente. Pero como les digo, puede ocasionar que la paciente quede embarazada y viceversa. A lo mejor el anticonceptivo sigue funcionando muy bien, pero tu efecto antibiótico no se va a lograr y se va a complicar la infección o no se va a poder evitar. Entonces hay que tener cuidado con esta situación y, como les digo, verificar los horarios posológicos y verificar también la agregación de un segundo anticonceptivo de barrera para evitar riesgos, ¿no? Luego, casi todos los antibióticos generan antagonismo competitivo con otras moléculas, por ejemplo, en pacientes que están tomando digoxina. La digoxina es un fármaco que se usa para la insuficiencia cardíaca y puede que el antibiótico potencie su efecto. Entonces van a dejar mucho más tiempo circulando en sangre los metabolitos digitálicos y esto le va a causar una arritmia cardíaca al paciente. Entonces, si el paciente toma digoxina, lo ideal es solicitar apoyo de un médico que nos ayude a calcular la cantidad, dosis y tipo de antibiótico que es seguro usar con estos pacientes. Luego, tenemos también un efecto adverso muy importante en odontología, que es el de la amoxicilina y el diclofenaco. En este caso estamos hablando de que no nada más que se bloquea el efecto antimicrobiano de la amoxicilina, sino que esta combinación condiciona la aparición de tejido granulomatoso. Entonces, en un paciente posquirúrgico, si tú le estás dando amoxicilina como medicamento para controlar la posible infección, ¿verdad? Que se usa para la profilaxis odontológica normal con antibiótico-terapia posquirúrgica, no le das diclofenaco, porque entonces en el área de cicatrización de tu cirugía se va a formar un granuloma y pues eso va a complicar el cuadro, ¿no? Entonces es súper importante este punto también. Tenemos la combinación de antibióticos y anticoagulantes. Esto causa diátesis hemorrágica, es decir, potencia el efecto de los anticoagulantes, entonces el paciente pues puede empezar a tener sangrado por encías, sangrado nasal, que es la epistaxis, incluso sangrado de tubo digestivo, sangrado por vías urinarias, pues bastante sangrados, ¿no? Y si tú le hiciste cirugía, va a ser difícil que este paciente pues logre hacer el coágulo que necesita para empezar a cicatrizar. Entonces igual, si tu paciente toma anticoagulantes, como lo que ya hablamos durante la clase de infartos, suspéndelos mejor una semana antes para que puedas hacer tu chamba odontológica con seguridad y luego ya lo regresas unos 4 o 5 días después de que hiciste tu cirugía, por ejemplo, ya le regresas a su medicamento base para que siga teniendo el efecto sin que te haya complicado tu trabajo, ¿no? Ahora, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, también ocasionan que se disminuya la producción de prostaglandinas renales porque pues son inhibidores de prostaglandinas per se, es decir, es parte de su efecto terapéutico, pero esto en pacientes que toman antihipertensivos pues va a bloquear su efecto porque los antihipertensivos dependen de las prostaglandinas renales, algunos de ellos, para hacer su efecto. Entonces va a tirarte el efecto terapéutico del antihipertensivo y eso va a condicionar que el paciente pueda presentar una crisis hipertensiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y aquí unos puntos así como que en específico. Los AINES con anticoagulantes aumentan también el riesgo de hemorragia. Recuerden que los AINES tienen efecto de, ¿cómo se llama esto? De acción sobre las plaquetas, antiagregante plaquetario, y junto con un anticoagulante, pues es una combinación que va a repercutir directamente en la diátesis hemorrágica, en la posibilidad de generar hemorragias graves. Los antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina, tampoco son muy buena idea de usarlos con AINES porque también se potencia su efecto y pueden ocasionar somnolencia excesiva. Los fármacos que pueden también ocasionar emergencias diabéticas es la combinación de AINES con hipoglucemiantes orales porque potencia el efecto de estos últimos. Pregunta de examen: los 3 fármacos que causan hepatotoxicidad, es decir, toxicidad hepática y que podría conducir a insuficiencia hepática grave o a falla hepática total, son el paracetamol, el metronidazol, que les acabo de decir ahorita, y también el metamizol sódico, que es la famosísima dipirona, neumelubrina o como le quieran decir.
Estos 3 fármacos son tremendamente tóxicos para el hígado. Sí, el paracetamol normal, el Tylenol o Tylex o ¿cómo se llama la otra? O Tempra común y corriente, sí, es muy hepatotóxico. Evidentemente necesitas pasarte mucho de dosis para que realmente cause lesión hepática grave, pero no está exenta la gente, ¿eh? Entonces tengan cuidado hasta con el vil paracetamol. Por último, hay algunos fármacos que también no es exactamente un tipo de efecto antabús, pero sí te pueden causar un efecto adverso súper grave, que son los antidepresivos o cualquier fármaco que causa depresión del sistema nervioso central con alcohol. Es una pésima combinación, te puede dar un paro respiratorio directo. Entonces, las benzodiazepinas, los antidepresivos e incluso algunos AINES con alcohol causan paro ventilatorio. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes están tomando algún tratamiento de no beber alcohol. Los antihistamínicos también causan este tipo de efecto adverso. Los antihistamínicos, los antidepresivos y las benzodiazepinas con alcohol son una pésima idea porque pueden generar paro ventilatorio. Algunos AINES también. Y pues bueno, con esto voy a cerrar. Vamos a dar las consideraciones finales a este tema. En el manejo de pacientes con distintos fármacos necesitamos estar atentos de los riesgos. Cuando estamos decidiendo los tratamientos, debemos de dar una revisada, aunque sea rápida, a las fichas técnicas de los fármacos para evitar entrar en una situación de riesgo para los pacientes por intoxicación medicamentosa. Hay que cuidar en especial a los pacientes de los extremos de la vida, ya lo saben, pediátrico y geriátrico, como los pacientes más vulnerables ante este tipo de complicación. En el paciente anciano con polifarmacia sabemos que se duplica, triplica, cuatriplica, quintuplica o sextuplica, etcétera, el riesgo con cada fármaco que se va adicionando. Y en estos pacientes es súper importante valorar la función renal y hepática para saber cómo están sus sistemas depuradores y saber si una dosis estándar o una dosis base terapéutica pudiera ser perjudicial en ellos porque no tienen sistemas aclaradores para eliminar esos fármacos y entonces que le queden circulando en sangre títulos altos o concentraciones altas de estos medicamentos. Cuidar también las posibles alergias que pudieran presentar los pacientes y no solo a fármacos, sino también a alimentos como posibles generadoras de efectos adversos. Y pues en pocas palabras, hacer una buena anamnesis. Siempre les voy a estar remarcando la importancia de interrogar adecuadamente al paciente y de hacer un buen llenado de historia clínica como parte de las estrategias que tenemos para prevenir estas complicaciones. Y pues bueno, con eso termino el tema y espero que les sea de utilidad.